Señora Herrera, le aseguro que su esposo ha cumplido con todos los términos del acuerdo prenupcial, dijo el abogado Ricardo Salinas con una sonrisa burlona. Como puede ver en estos documentos, usted se va con las manos vacías. Elena Vázquez permaneció inmóvil en su silla del elegante bufete de abogados en la zona rosa de Bogotá. Los papeles del divorcio descansaban sobre la mesa de caoba, las firmas aún húmedas. Santiago se recostó en su silla, ajustándose los gemelos de oro, mientras sus tres abogados intercambiaban miradas de complicidad. «No tienes nada que decir, Elena». Santiago sonrió con esa misma arrogancia que ella había confundido con confianza hacía apenas 2 años. «Te advertí desde el principio cómo funcionaban las cosas en mi mundo». Pero Elena recordaba un Santiago diferente. Recordaba a enero de 2024, cuando todo comenzó. El salón de eventos del Hotel Tequendama brillaba con las luces de los candelabros de cristal. Elena ajustó su vestido negro sencillo, el único apropiado que tenía para la gala anual de Banco Continental. Como analista financiera senior, debía asistir, aunque se sentía fuera de lugar entre los trajes de diseñador y los vestidos de alta costura. Elena Vázquez. Una voz profunda la hizo voltear. Un hombre alto de cabello castaño, perfectamente peinado y ojos verdes, la observaba con interés genuino. Santiago Herrera, de Constructora Herrera. He oído hablar mucho de tu trabajo en el análisis de portafolios complejos. Elena sintió un rubor subir por sus mejillas. Santiago Herrera era una leyenda en Bogotá, heredero de una de las empresas constructoras más importantes del país, soltero, codiciado y aparentemente interesado en hablar con ella. «Mucho gusto», logró decir. No sabía que los constructores siguieran de cerca el trabajo de los analistas financieros. Los inteligentes sí lo hacemos. Santiago le ofreció su brazo. «¿Te parece si caminamos? Me gustaría conocer tu opinión sobre las nuevas regulaciones bancarias». Durante las siguientes 3 horas, Elena se olvidó del mundo. Santiago no solo era encantador, sino genuinamente interesado en sus ideas. Le preguntaba sobre su trabajo, escuchaba sus respuestas y compartía anécdotas sobre el mundo de los negocios que la fascinaban. Nunca había conocido a alguien que hable de derivados financieros con tanta pasión, rió Santiago mientras la acompañaba a su auto, un Honda Civic modesto en el estacionamiento lleno de BMW y Mercedes. «¿Te parece si cenamos mañana? Conozco un lugar donde sirven el mejor salmón de la ciudad». Elena dudó. Los hombres como Santiago Herrera no salían con mujeres como ella, de apartamentos en Chapinero y familias de Ciudad Bolívar. «No tienes que decidir ahora». Santiago sacó una tarjeta de presentación dorada. «Pero me encantaría volver a verte». La cena se convirtió en cenas. Las cenas se convirtieron en fines de semana en la finca familiar en el eje cafetero, donde Santiago le mostraba plantaciones de café que se extendían hasta el horizonte y le hablaba de sus sueños de expandir el negocio familiar hacia proyectos sostenibles. «Mi madre no está muy contenta conmigo», le confesó una tarde mientras caminaban entre los cafetales. «Dice que debería salir con alguien de nuestro círculo». Elena sintió una punzada en el estómago. Tal vez tenga razón, ¿no? Santiago se detuvo y tomó sus manos. «Elena, contigo puedo ser yo mismo, no el heredero, no el empresario, solo Santiago». Para marzo, él ya le había propuesto matrimonio con un anillo de diamantes que costaba más que el salario anual de Elena. «Es demasiado rápido», protestó ella mientras admiraba la joya en su dedo. «Cuando sabes que algo es correcto, ¿para qué esperar?». Santiago la besó suavemente. «Solo hay un detalle legal que debemos manejar. Un acuerdo prenupcial. Es estándar en familias como la mía». Elena frunció el ceño. «Un prenupcial. Solo una formalidad para proteger los activos familiares que existían antes de conocerte». Santiago acarició su mejilla. «Tú y yo
sabemos que nuestro amor es real. Esto es solo papel. El abogado que Santiago recomendó era amable, pero claro, el documento protegía los bienes previos al matrimonio y establecía términos específicos en caso de divorcio. Elena, abrumada por los preparativos de la boda y confiando en Santiago, apenas leyó las 35 páginas antes de firmar. La boda en el Club El Nogal fue un sueño. 300 invitados, orquesta en vivo y Elena sintiéndose como una princesa de cuento de hadas. Incluso Esperanza Herrera, la madre de Santiago, logró sonreírle durante la ceremonia. Pero esa noche, en la suite presidencial del Hotel Casa San Agustín en Cartagena, mientras Santiago dormía después de su noche de bodas, Elena vio la notificación en el teléfono de él, un mensaje de Valeria, su exnovia. «Espero que tu esposa no se entere nunca de lo nuestro. Fue divertido mantenernos en secreto durante todo su noviazgo». Elena leyó la conversación completa con manos temblorosas, meses de mensajes, citas secretas, promesas de Santiago de que Elena era solo temporal hasta que pudiera encontrar la manera de terminar con ella sin escándalo. Cuando Santiago despertó, Elena tenía el teléfono en sus manos. «¿Puedes explicarme esto?». Santiago miró la pantalla y suspiró como si fuera una molestia menor. «Elena, ya estamos casados. Valeria es el pasado. Tú eres mi esposa ahora durante todo nuestro noviazgo». Mira, Santiago se sentó en la cama, su tono volviéndose frío. «En mi mundo las cosas funcionan diferente. Valeria entiende su lugar. Tú ahora eres la señora Herrera. Eso viene con privilegios, pero también con responsabilidades. Una de ellas es no hacer escenas por cosas que no puedes cambiar». Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Cosas que no puedo cambiar. Elena, te amo. Por eso me casé contigo. Pero si vas a ser parte de esta familia, necesitas entender las reglas». Esa noche, mientras Santiago dormía plácidamente, Elena se quedó despierta mirando el techo, comprendiendo que acababa de entrar a un mundo donde las reglas las ponían otros, y ella acababa de perder toda capacidad de negociación. Elena regresó al trabajo después de la luna de miel determinada a mantener su normalidad. Su oficina en el piso 12 de Banco Continental había sido su refugio durante 5 años, y no iba a permitir que el matrimonio cambiara eso. Pero Santiago tenía otros planes. «¿Por qué necesitas trabajar?», le preguntó durante el desayuno en su nuevo apartamento en Rosales. Un penthouse que costaba más que lo que su familia había ganado en toda su vida. «Mi esposa no debería preocuparse por el dinero». «No es por el dinero, Santiago. Me gusta mi trabajo». Elena tomó su café evitando su mirada. «Estudié 6 años para esto, y fue muy lindo». Santiago revisó su teléfono mientras hablaba. «Pero ahora tienes responsabilidades diferentes. Cenas de negocios, eventos sociales, obras de caridad. Esperanza ya te inscribió en el Club de Damas de la Sociedad de Mejoras Públicas». Elena sintió un nudo en el estómago. «No me consultaron». «No. Necesitábamos consultarte. Es lo que hacen las esposas en nuestro círculo». Esa primera semana, Santiago comenzó a aparecer sin avisar en su oficina. «Solo pasaba por aquí», decía con una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Sus colegas lo encontraban romántico, pero Elena reconocía las visitas como lo que eran. Supervisión. «Patricia, ¿has notado algo raro?», le preguntó Elena a su mejor amiga en el trabajo durante el almuerzo. «¿Te refieres a que tu esposo aparezca cada 2 días como si fueras una adolescente?». Patricia mordió su sándwich. «Elena, ese hombre te está marcando territorio. Exageras». «¿En serio? Ayer te preguntó por qué almorzaste con Roberto del departamento de créditos. Roberto tiene 60 años y 3 nietos». Elena quiso defender a Santiago, pero no encontró argumentos. Las visitas se volvieron más frecuentes, las preguntas más específicas. ¿Con quién había hablado? ¿De qué habían hablado? ¿Por qué había tardado tanto en contestar sus mensajes? El primer evento social
Como esposa de Santiago, fue una cena en el country club. Elena eligió un vestido azul marino elegante, pero no ostentoso. Santiago la miró con desaprobación. «Eso es lo que vas a usar. ¿Qué tiene de malo?» «Nada. Si fueras la secretaria de alguien». Santiago suspiró. «Esperanza te mandó algunos vestidos apropiados. Están en el closet». Los vestidos eran hermosos y caros, pero Elena se sintió disfrazada. Durante la cena, cuando la conversación giró hacia las nuevas regulaciones financieras del gobierno, Elena compartió su análisis profesional. La mesa se quedó en silencio. «Mi esposa es muy inteligente». Santiago sonrió, pero su voz tenía un tono condescendiente, aunque a veces confunde su experiencia en análisis básico con comprensión de política económica real. Elena sintió las mejillas arder. Los otros invitados rieron cortésmente y cambiaron de tema. Más tarde, en el auto, Santiago le explicó su error. «Elena, en estos círculos las esposas apoyan a sus maridos. No los contradicen ni tratan de llamar la atención». No estaba tratando de llamar la atención, solo compartí mi opinión profesional. «Tu opinión profesional ya no importa». La voz de Santiago se endureció. «Eres la señora Herrera ahora. Eso significa que tu papel es hacer que yo me vea bien, no competir conmigo». Para mayo, Elena comenzó a notar cambios en sus cuentas bancarias. Primero fueron pequeños detalles, tarjetas de crédito que llegaban a su nombre, pero con límites que ella no había solicitado. Después descubrió que Santiago había agregado su nombre como cotitular en varias cuentas de inversión, pero ella no tenía acceso independiente a ellas. «Es más eficiente así», le explicó Santiago cuando ella preguntó. «Mi contador maneja todo. Tú no tienes que preocuparte por esos detalles». Pero Elena sí se preocupaba. Una noche, mientras Santiago dormía, revisó los estados de cuenta que él dejaba en su estudio. Los números no cuadraban con los ingresos declarados de Constructora Herrera. Había transferencias grandes de empresas que Elena no reconocía, pagos a cuentas offshore y una compleja red de transacciones que activaron todas sus alarmas profesionales. Tomó fotos discretas con su teléfono. No sabía exactamente qué estaba viendo, pero su experiencia le decía que algo no estaba bien. La gota que derramó el vaso llegó en junio, cuando Elena sugirió que asistieran a terapia de pareja. «Siento que no nos estamos comunicando bien», le dijo durante la cena. «Tal vez un consejero podría ayudarnos a...» Santiago dejó caer su tenedor con fuerza. «Terapia. Estás loca, Santiago. Solo creo que... ¿Sabes qué creo yo?» Santiago se inclinó hacia adelante, su voz baja pero llena de veneno. «Creo que tu familia debería estar agradecida de que yo te saqué de esa pocilga en Ciudad Bolívar y te diera una vida que jamás podrías haber tenido. Creo que deberías estar agradecida de que una Herrera se haya casado contigo, en lugar de andar quejándote como una malagradecida». Elena sintió como si la hubieran abofeteado. «Una pocilga. ¿Te refieres a mi casa familiar? Me refiero a que antes de conocerme eras una analista de segundo nivel en un banco mediocre, viviendo en un apartamento que cabía en mi closet. Ahora eres la esposa de Santiago Herrera. Deberías estar de rodillas agradeciéndome, no pidiendo terapia porque no te gusta cómo te hablo». Esa noche, Elena no durmió. Se quedó en la sala mirando las luces de Bogotá a través de los ventanales del penthouse, comprendiendo finalmente la verdad. Santiago nunca la había amado, la había coleccionado. Al día siguiente comenzó a buscar abogados de divorcio en Internet. La primera consulta fue devastadora. El abogado, un hombre mayor con gafas gruesas, revisó el acuerdo prenupcial y negó con la cabeza. «Señora, este documento es una obra de arte. Usted saldría de este matrimonio prácticamente con lo que tenía cuando entró, prácticamente con menos, porque renuncia a cualquier compensación por el tiempo dedicado al matrimonio. Si se divorcia, podría recibir una pensión alimentaria mínima por 6 meses.
Después de eso, nada. Elena salió de esa oficina sintiéndose perdida. Pero esa tarde, mientras revisaba una vez más las fotos que había tomado de los estados de cuenta de Santiago, algo hizo clic en su mente analítica. Los patrones que veía no eran solo irregularidades fiscales, eran señales de lavado de dinero. Su esposo no solo la había engañado emocionalmente, estaba usando su matrimonio, sus cuentas conjuntas y su reputación profesional como pantalla para actividades criminales, y Elena tenía las pruebas. Elena comenzó julio como una detective financiera en su propia casa. Cada mañana, después de que Santiago se fuera a la oficina, se encerraba en el estudio y analizaba sistemáticamente los documentos que él dejaba dispersos, confiado en que su esposa nunca entendería su complejidad. Pero Santiago había subestimado gravemente las habilidades de Elena. Con su experiencia en análisis de portafolios complejos, comenzó a trazar las conexiones entre las empresas fantasma, las transferencias internacionales y los contratos gubernamentales de Constructora Herrera. ¿Qué haces aquí? La voz de Santiago la sobresaltó. Elena cerró rápidamente la carpeta que estaba revisando. Solo ordenaba tu escritorio. Estaba muy desordenado. Santiago la observó con suspicacia, pero Elena mantuvo una expresión inocente. Había aprendido a mentir durante estos meses de matrimonio, una habilidad que nunca pensó que necesitaría. No toques mis papeles, le dijo con frialdad. Si necesitas algo que hacer, Esperanza organizó un almuerzo benéfico para el viernes. Estarán las esposas de todos los contratistas importantes de la ciudad. El almuerzo benéfico resultó ser más revelador de lo que Elena esperaba. Mientras las otras mujeres hablaban de sus viajes a Europa y sus nuevos diseñadores favoritos, Elena escuchó nombres que reconocía de los documentos de Santiago, empresas constructoras, funcionarios, gubernamentales y contratos que aparecían en las transferencias sospechosas. Tu esposo es muy inteligente, le comentó Lucía Mendoza, esposa de otro constructor. Siempre encuentra la manera de ganar las licitaciones más importantes. ¿Cómo lo hace?, preguntó Elena con curiosidad genuina. Bueno, digamos que Santiago sabe cómo hacer amigos en los lugares correctos. Lucía bajó la voz. Mi esposo dice que Herrera nunca presenta una propuesta sin saber ya que va a ganar. Esa noche, Elena confrontó a Santiago sobre lo que había escuchado. Es cierto que ya sabes el resultado de las licitaciones antes de presentarte. Santiago la miró como si fuera una niña haciendo preguntas tontas. Elena, así funciona el mundo real. No es como tus análisis financieros en el banco, donde todo está en blanco y negro. Los negocios requieren relaciones o sobornos. La cara de Santiago se endureció. Cuidado con lo que dices, estás hablando de cosas que no entiendes. Pero Elena sí entendía. Entendía que cada peso que Santiago ganaba estaba manchado. Entendía que ella, como su esposa, estaba involucrada legalmente en todas sus transacciones, y entendía que tenía que salir de ese matrimonio antes de que fuera demasiado tarde. En agosto, Elena encontró a la abogada que cambiaría su vida. Carla Mendoza tenía una oficina modesta en la Candelaria, lejos del mundo de los bufetes elegantes que frecuentaba Santiago. Era una mujer de 40 años, con el cabello recogido en una cola simple y una mirada directa que inspiraba confianza. Señora Herrera, voy a ser honesta con usted. Carla revisó el acuerdo prenupcial página por página. Este documento fue redactado por abogados que sabían exactamente lo que hacían. Usted quedaría prácticamente sin nada. Elena ya lo sabía, pero escucharlo de nuevo dolía prácticamente sin nada. ¿Qué significa exactamente? Significa que recibiría una compensación mínima suficiente para rentar un apartamento modesto por unos meses y buscar trabajo.
El señor Herrera conservaría todos los bienes matrimoniales, incluyendo las propiedades adquiridas durante el matrimonio, y si tengo evidencia de actividades ilegales. Carla levantó una ceja. ¿Qué tipo de evidencia? Elena le mostró las fotos que había tomado, explicando los patrones que había identificado. Carla estudió los documentos con creciente interés. Esto es muy serio, señora Herrera. Si estas transacciones son lo que usted cree, estamos hablando de lavado de dinero a gran escala. ¿Puedo usar esto para obtener un mejor arreglo en el divorcio? Carla la miró directamente. Podría, pero también podría convertirla en cómplice si no reporta estas actividades a las autoridades apropiadas. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cómplice. Legalmente, como esposa, usted es cotitular de muchas de estas cuentas. Si las autoridades descubren estas irregularidades, podrían argumentar que usted sabía y participaba en el esquema. Esa noche Elena no pudo comer. Santiago notó su silencio durante la cena. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo cansada. Tal vez deberías dejar de trabajar. Te está agotando. Elena levantó la vista. No voy a dejar mi trabajo. No era una sugerencia. Santiago dejó su copa de vino con fuerza. Elena, he sido muy paciente contigo, pero ya es hora de que aceptes tu papel en esta familia. Mi papel, ser mi esposa, apoyar mi carrera, darme hijos. ¿O pensabas que este matrimonio era sobre tus ambiciones profesionales? Elena sintió una claridad fría instalarse en su mente. Quiero el divorcio. Santiago se rió. El divorcio. ¿Con qué dinero vas a pagar un abogado? ¿Con qué dinero vas a vivir después? Eso no es tu problema. Claro que es mi problema. Santiago se inclinó hacia adelante porque voy a asegurarme de que cada abogado en esta ciudad sepa exactamente quién eres y de dónde vienes. Voy a asegurarme de que sepan que firmaste un acuerdo sabiendo perfectamente lo que hacías. Y voy a asegurarme de que entiendas que en Bogotá los Herrera tienen más poder del que tu pequeña mente puede comprender. Esa noche Santiago durmió en su oficina. Elena se quedó sola en el penthouse mirando los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Tenía dos opciones. Usar la evidencia del lavado de dinero para chantajear a Santiago y obtener un mejor arreglo, o tomar el camino ético y reportar todo a las autoridades, arriesgándose a ser procesada como cómplice. Por primera vez en meses, Elena sonrió. Había una tercera opción que Santiago no había considerado. Ella podía jugar el juego mejor que él. Al día siguiente, Elena presentó oficialmente la demanda de divorcio. No mencionó el lavado de dinero, no pidió compensaciones extraordinarias y no hizo amenazas. Simplemente pidió la disolución del matrimonio bajo los términos del acuerdo prenupcial. Santiago recibió los papeles en su oficina rodeado de sus empleados. Según Patricia, quien se enteró por un contacto en el edificio corporativo, Santiago se rió tan fuerte que todo el piso lo escuchó. ¿En serio cree que puede divorciarse de mí?, le dijo a su asistente. Pobre ilusa, no tiene idea de lo que acaba de empezar. Pero Elena sabía exactamente lo que había empezado. Había comenzado una guerra y por primera vez en meses se sentía como si tuviera armas para pelear. La primera audiencia de divorcio se llevó a cabo en octubre en un juzgado familiar del centro de Bogotá. Elena llegó temprano con un traje gris sobrio y una carpeta con los documentos básicos que Carla había preparado. Santiago apareció 15 minutos después con un séquito de 3 abogados encabezados por Ricardo Salinas, el mejor litigante de divorcios de la ciudad. Señoría, Salinas se dirigió al juez con la confianza de quien nunca había perdido un caso. Este es un caso sencillo. La señora Vázquez firmó voluntariamente un acuerdo prenupcial después de recibir asesoría legal independiente. Ahora, al ver que no puede obtener lo que esperaba de este matrimonio, busca invalidar un contrato legalmente vinculante.
Elena observó cómo Salinas presentaba su caso con precisión quirúrgica. Cada argumento estaba diseñado para retratarla como una cazafortunas que había calculado mal. Los otros dos abogados tomaban notas y susurraban estrategias, convirtiendo la audiencia en un espectáculo desigual. «Mi cliente ha sido más que generoso», continuó Salinas. «Está dispuesto a ofrecer 6 meses de pensión alimentaria, aunque el acuerdo prenupcial no lo requiere, simplemente por consideración humanitaria». Cuando le tocó el turno a Carla, Elena sintió la diferencia. Su abogada era competente, pero claramente no tenía los recursos ni la experiencia para enfrentar al equipo de Santiago. «Señoría, mi clienta fue víctima de abuso emocional y manipulación financiera durante este matrimonio». «Objeción», interrumpió Salinas. «No hay evidencia documentada de abuso, solo las afirmaciones de una mujer que claramente busca beneficiarse económicamente de acusaciones falsas». El juez aceptó la objeción. Elena vio cómo su caso se desmoronaba en tiempo real. Al salir del juzgado, Santiago la alcanzó en las escaleras. «Elena, todavía podemos arreglar esto de manera civilizada. Acepta la oferta de 6 meses y terminemos con este teatro». «No, no». Santiago se rió. «¿Sabes cuánto están cobrando mis abogados por hora? Más de lo que tú ganabas en un mes. ¿Cuánto tiempo crees que podrás sostener esto?» Elena no respondió, pero Santiago tenía razón. Cada audiencia le costaba a Carla tiempo que debería estar dedicando a otros casos. Cada día que pasaba, Elena se quedaba sin dinero para sustentarse. En noviembre, Elena descubrió que Santiago había comenzado una campaña sistemática para destruir su reputación. Primero fueron los rumores en el banco, que había usado información privilegiada para beneficiar a su esposo, que había violado políticas de confidencialidad, que su matrimonio había sido una estrategia calculada desde el principio. «Elena, necesito hablar contigo», le dijo su jefe Carlos Restrepo. Un viernes por la tarde. «Han llegado algunas preocupaciones sobre posibles conflictos de interés». «¿Qué tipo de preocupaciones?» «Varios clientes han preguntado si tu matrimonio con Santiago Herrera afecta tu objetividad en el análisis de portafolios que incluyen empresas constructoras». Elena sintió la trampa cerrándose. «Carlos, sabes que siempre he mantenido la más alta ética profesional». «Lo sé, pero la percepción es importante. Creo que sería mejor si tomaras una licencia mientras resuelves tu situación personal». Licencia era un eufemismo para suspensión. Sin sueldo. Elena salió del banco ese día sabiendo que Santiago había ganado otra batalla. Esa noche, Patricia la visitó en el apartamento que Elena había rentado en Chapinero, regresando al barrio donde había vivido antes de conocer a Santiago. «Esto es guerra sucia, Elena. Ese hombre está usando todos sus contactos para aislarte». «Lo sé». Elena sirvió café en tazas desportilladas, muy diferentes de la vajilla de porcelana del penthouse. «Pero no voy a ceder porque al final él va a ganar. Tiene más dinero, más poder, más conexiones». Elena había estado reflexionando sobre esa misma pregunta durante semanas. ¿Por qué seguir peleando una batalla que no podía ganar? Porque si me rindo ahora, le demuestro que tenía razón sobre mí desde el principio, que solo me casé con él por dinero. Y si fuera cierto, y si parte de ti sí se sintió atraída por su mundo. Elena miró a su amiga con honestidad. Tal vez sí. Tal vez parte de mí disfrutó de los restaurantes caros y los viajes y sentirme importante, pero eso no significa que merezco ser humillada y abusada. La audiencia final se programó para diciembre. Elena sabía que sería su última oportunidad, pero también sabía que no tenía nuevos argumentos que presentar. El acuerdo prenupcial era sólido, y Santiago había cubierto todos los frentes. La noche antes de la audiencia, Elena se sentó en su pequeño apartamento con una decisión que tomar. Tenía las fotos de los documentos de Santiago guardadas en una carpeta.
podía entregarla, sacarla y usar la evidencia del lavado de dinero como palanca para forzar un mejor arreglo. Pero hacerlo significaría convertirse en la misma clase de persona que Santiago, alguien dispuesta a usar tácticas sucias para obtener lo que quería. Elena tomó las fotos y las guardó en el fondo de su closet. Al día siguiente entraría a esa audiencia con dignidad, sin importar el resultado. La audiencia duró menos de 1 hora. El juez revisó los documentos, escuchó los argumentos finales y dictó sentencia. El divorcio se concedía bajo los términos exactos del acuerdo prenupcial. Elena recibiría una compensación mínima de 3 salarios mínimos mensuales por 6 meses. Todo lo demás, incluyendo el penthouse, las inversiones y hasta el auto que Santiago le había regalado, permanecería con él. Cuando salieron del juzgado, Santiago estaba radiante. Se acercó a un grupo de periodistas que habían seguido el caso. «Estoy satisfecho con la decisión del juez», declaró. «Esto demuestra que en Colombia los contratos legales se respetan. Mi exesposa era una mujer inteligente que sabía exactamente lo que firmaba. El hecho de que ahora se arrepienta no cambia la validez de nuestro acuerdo». Un periodista le preguntó sobre las acusaciones de Elena sobre abuso emocional. «Mire, yo le di a esa mujer una vida que jamás habría podido tener. La saqué de un apartamento diminuto y la convertí en la esposa de Santiago Herrera. Si eso es abuso, entonces no entiendo la definición de la palabra». Los abogados de Santiago se rieron junto con él. Elena los observó desde la distancia, escuchando cada palabra. Salinas puso su mano en el hombro de Santiago. «Bueno, Santiago, oficialmente ella se va con las manos vacías, tal como planeamos desde el principio». Elena se alejó sin decir palabra. Tenía razón. Se iba con las manos vacías. Pero mientras caminaba hacia el metro, algo que había escuchado durante el caso resonaba en su mente. Una frase que uno de los abogados junior había mencionado sobre una inconsistencia menor en el párrafo 7 de la página 7 del contrato. Elena había estado tan concentrada en las cláusulas principales que nunca había analizado completamente los detalles técnicos del documento, pero ahora tenía tiempo y tenía la motivación. Esa noche, Elena desplegó su copia del acuerdo prenupcial sobre la mesa de su apartamento y comenzó a leerlo como lo que era. Una analista financiera revisando un contrato complejo, y por primera vez en meses, Elena Vázquez sonrió. Elena pasó enero de 2025 en una depresión profunda que la mantuvo en cama durante días enteros. El apartamento en Chapinero se sentía claustrofóbico después de los espacios amplios del penthouse y sus ahorros se agotaban rápidamente. Las ofertas de trabajo escaseaban. La campaña de Santiago había sido efectiva. «Elena, tienes que salir de la cama». Patricia golpeó la puerta del apartamento un martes por la tarde. «Han pasado 3 semanas desde el divorcio». «¿Para qué?». Elena abrió la puerta en pijama y con el cabello despeinado. «No tengo trabajo, no tengo dinero y aparentemente no tengo futuro. Tienes tu inteligencia, eso nadie te lo puede quitar». Pero Elena se sentía como si le hubieran quitado todo, incluyendo la confianza en sus propias habilidades. Durante días evitó las noticias donde Santiago aparecía celebrando contratos nuevos, declarando que el divorcio había sido una lección sobre la importancia de conocer realmente a las personas. Fue Patricia quien finalmente la obligó a levantarse. «O te levantas y peleas, o te quedas aquí sintiendo lástima por ti misma. Pero no voy a verte destruirte por un hombre que no vale ni la mitad de lo que tú vales». Esa tarde Elena se duchó, se vistió y sacó el acuerdo prenupcial que había estado evitando. Si iba a seguir adelante, necesitaba entender completamente lo que había perdido. Comenzó con la página 1,
leyendo cada palabra, con la misma atención que dedicaba a los análisis financieros más complejos. Había firmado el documento sin la debida diligencia, confiando en Santiago y en su propio abogado básico. Ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa negligencia. Las primeras 20 páginas eran estándar, definiciones de propiedad prematrimonial, cláusulas de confidencialidad y términos de separación de bienes. Páginas 21 a 30 cubrían escenarios específicos de divorcio y las compensaciones correspondientes. Fue en la página 31 donde Elena comenzó a encontrar inconsistencias menores, pequeños errores de tipografía, referencias a leyes que habían sido modificadas y una numeración confusa en las subcláusulas. La página 7 tenía algo que no cuadraba. Elena leyó el párrafo 7.3 tres veces antes de entender lo que estaba viendo. La cláusula estaba diseñada para proteger los activos comerciales prematrimoniales del cónyuge masculino. Pero la redacción específica decía: todos los activos adquiridos por el cónyuge masculino previamente a la fecha de matrimonio permanecerán como propiedad exclusiva, excluyendo cualquier inversión o desarrollo realizado durante el periodo matrimonial utilizando recursos o expertise del cónyuge femenino. Elena releyó la frase 4 veces. Luego buscó en Internet los códigos civiles colombianos relevantes. Según la ley colombiana, la cláusula, tal como estaba redactada, no protegía los activos prematrimoniales de Santiago. En cambio, específicamente excluía de su protección cualquier desarrollo o inversión realizados durante el matrimonio que hubieran utilizado los recursos o conocimientos de Elena. Elena recordó las múltiples ocasiones en que Santiago había pedido su opinión sobre inversiones, la había incluido como confirmante en préstamos comerciales y había utilizado su análisis financiero para tomar decisiones sobre expansiones de la empresa. Si la cláusula significaba lo que Elena creía que significaba, entonces una porción significativa de los activos que Santiago había adquirido durante su matrimonio podrían ser considerados propiedad marital, no protegidos por el acuerdo prenupcial. Elena llamó a Carla al día siguiente. «Carla, necesito que revises algo en el acuerdo prenupcial». «Elena, ya revisamos ese documento completamente. No hay nada que podamos hacer. Solo revisa la página 7, párrafo 7.3. Lee exactamente lo que dice, no lo que crees que dice». Hubo una larga pausa mientras Carla buscaba el documento. «Elena, esto no puede ser correcto. ¿Qué ves?» «Veo una cláusula que parece proteger los activos prematrimoniales de Santiago, pero que legalmente hace lo contrario. Si esta redacción es válida, cualquier activo que él desarrolló durante el matrimonio, usando tu experiencia o recursos conjuntos, no estaría protegido por el acuerdo». Elena sintió su corazón acelerarse. «Podemos reabrir el caso. Podemos intentarlo, pero Elena, esto parece demasiado bueno para ser cierto. Los abogados de Santiago son los mejores del país. No cometen errores así, a menos que no haya sido un error». La investigación de Carla reveló algo extraordinario. El párrafo problemático había sido insertado por un abogado junior en el bufete de Salinas, un hombre llamado Andrés Vargas, que había renunciado abruptamente 2 semanas después de la firma del acuerdo prenupcial. Carla logró contactar a Andrés, quien accedió a reunirse con ellas en una cafetería discreta en la Candelaria. «Yo redacté esa cláusula», admitió Andrés, un hombre nervioso de 30 años con gafas gruesas. «Y sí, fue intencional». Elena lo miró con incredulidad. «¿Por qué?» «Porque trabajé en ese bufete durante 3 años y vi cómo trataban a las mujeres en casos de divorcio. Vi cómo Salinas se divertía destruyendo vidas solo porque podía. Cuando vi tu caso y vi cómo Santiago hablaba de ti en las reuniones preparatorias, decidí que alguien tenía que hacer algo. ¿Cómo hablaba de mí?
Andrés bajó la mirada como si fueras un objeto que había comprado y ahora quería devolver. Decía que eras demasiado ambiciosa y que necesitaba enseñarte tu lugar. Salinas se reía y decía que después de este caso nunca más te atreverías a casarte por encima de tu clase social. Elena sintió náuseas. Entonces saboteaste deliberadamente el contrato. Inserté una cláusula que sabía que alguien con tu experiencia en análisis financiero eventualmente descubriría si se tomaba el tiempo de leerla correctamente. Era mi manera de darte una oportunidad de pelear. Carla tomó notas furiosamente. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre esto? Sí. Andrés asintió. He estado documentando las prácticas poco éticas del bufete desde que renuncié. Es hora de que alguien lo responsabilice. Esa tarde, Carla presentó una moción para reabrir el caso de divorcio basada en error fundamental en el acuerdo prenupcial. Elena sabía que tenían una oportunidad real, pero también sabía que Santiago no se rendiría sin pelear. La notificación llegó a la oficina de Santiago el viernes por la tarde. Según su asistente, quien le contó a Patricia, Santiago gritó tan fuerte que se escuchó en todo el edificio. El lunes por la mañana, Elena recibió una llamada de un número desconocido. Señora Vázquez, habla del Banco Continental. Hemos recibido una orden judicial para congelar todas las cuentas asociadas con el caso Herrera versus Vázquez. ¿Podría confirmar su número de identificación? Elena sonrió por primera vez en meses. La guerra había comenzado de nuevo, pero esta vez ella tenía armas reales. Santiago había subestimado a la mujer que se iba con las manos vacías. Ahora iba a descubrir exactamente cuánto poder tenían esas manos aparentemente vacías. El teléfono de Santiago sonó a las 9 de la mañana de un martes de abril. Elena se lo imaginó en su oficina del piso 20 con vista a la zona rosa, recibiendo la llamada que cambiaría todo. Señor Herrera, habla Germán Rodríguez del Banco de Bogotá. Necesitamos discutir inmediatamente el estado de sus cuentas corporativas. Elena no estaba ahí para escuchar la conversación, pero los efectos fueron inmediatos. 3 de las cuentas principales de Constructora Herrera habían sido congeladas por orden judicial, mientras se determinaba qué activos estaban protegidos por el acuerdo prenupcial y cuáles no. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Santiago gritó por teléfono a Ricardo Salinas. Tú me dijiste que el contrato era perfecto. Salinas, por primera vez en su carrera, no tenía respuestas fáciles. La revisión legal había confirmado lo que Elena y Carla sospechaban. La cláusula 7.3 contenía un error fundamental que invalidaba la protección de activos sustanciales. Santiago, necesitamos hablar en persona. Dijo Salinas. Esto es más complejo de lo que pensábamos. La reunión de emergencia en el bufete de Salinas incluyó a los 3 abogados originales más 2 especialistas en derecho civil que habían sido llamados para evaluar el daño. Elena no estaba presente, pero Andrés Vargas le había contado a Carla los detalles de reuniones similares que había presenciado. El párrafo 73 esencialmente dice que cualquier activo desarrollado durante el matrimonio, usando el expertise financiero de la señora Vázquez, no está protegido por el acuerdo prenupcial, explicó uno de miles los especialistas, dado que ella confirmó varios préstamos y proporcionó análisis para inversiones mayores. Estamos hablando de una exposición significativa. ¿Qué tan significativa?, preguntó Santiago. Potencialmente todos los contratos que firmaste durante el matrimonio, usando préstamos donde ella aparece como codeudora, los proyectos de Soacha, Chía y el desarrollo en Cartagena. Estamos hablando de aproximadamente 45 millones de dólares en activos. Santiago se quedó en silencio. 45 millones de dólares representaban casi la mitad de su patrimonio líquido. Tiene que haber una manera de arreglar esto, dijo. Finalmente la hay.
Salinas se inclinó hacia adelante. Pero va a ser costosa y humillante. Tenemos que llegar a un acuerdo con la señora Vázquez antes de que esto llegue a juicio completo. Elena recibió la primera oferta de acuerdo esa misma semana, 5 millones de pesos y una cláusula de confidencialidad. Era 20 veces más de lo que había recibido en el divorcio original, pero Carla le aconsejó rechazarla. Están asustados, Elena. Si ofrecen 5 millones inmediatamente, significa que saben que podrían perder mucho más. La segunda oferta llegó una semana después, 15 millones de pesos. Elena la rechazó también. ¿Estás segura?, le preguntó Patricia durante una de sus visitas. 15 millones te cambiarían la vida completamente. No se trata del dinero. Elena preparaba café en su pequeña cocina. Se trata de justicia. Santiago pasó meses diciéndome que yo era una cazafortunas, que me había casado con él por dinero. Ahora quiere pagarme para que me calle y desaparezca. Es exactamente lo mismo que hizo durante el matrimonio. La tercera oferta fue diferente. Santiago apareció personalmente en el apartamento de Elena un sábado por la mañana. Elena, necesitamos hablar. Ella lo dejó entrar notando cómo su excesoso observaba el apartamento pequeño con una mezcla de desdén y nostalgia. Lindo lugar, dijo con sarcasmo, muy auténtico. ¿Qué quieres, Santiago? Quiero terminar con este circo. Te ofrezco 30 millones de pesos cash si firmas un acuerdo de confidencialidad y retiras la demanda. Elena lo miró directamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que incluso ahora, incluso cuando necesitas algo de mí, no puedes tratarme con respeto básico. Te estoy ofreciendo más dinero del que jamás soñaste tener. Me estás ofreciendo dinero para comprar mi silencio sobre tu humillación pública. Es diferente. Santiago se acercó y por un momento Elena vio un destello del hombre del que se había enamorado. Elena, los dos sabemos que esto se salió de control. Podemos terminarlo ahora con dignidad para ambos. Dignidad. Elena se rió. ¿Dónde estaba tu preocupación por la dignidad cuando les dijiste a los periodistas que me habías sacado de un apartamento diminuto? ¿Dónde estaba cuando tus abogados se reían de mí en el juzgado? Santiago endureció su expresión. Ese fue el pasado. Esto es el presente. Tienes razón. Y en el presente, la respuesta es no. El juicio para determinar el alcance de los activos no protegidos por el acuerdo prenupcial se programó para mayo. Santiago hizo un último intento desesperado. Contrató investigadores privados para buscar algo, cualquier cosa que pudiera usar contra Elena. Lo único que encontraron fue la verdad. Elena había sido exactamente quien decía ser. Una analista financiera competente de familia trabajadora que se había casado por amor y había pagado un precio terrible por su ingenuidad. Una semana antes del juicio, Elena recibió una llamada inesperada. «Señora Vázquez, habla Esperanza Herrera». Elena casi colgó el teléfono. «¿Qué quiere, señora Herrera? Quiero hablar con usted en persona. Podríamos almorzar». Se encontraron en un restaurante discreto en la zona T. Esperanza llegó sin chofer ni séquito, manejando ella misma un Mercedes Modeste. Se veía mayor de lo que Elena recordaba con líneas de preocupación alrededor de los ojos. «Elena, voy a ser directa. Mi hijo cometió errores graves contigo». Elena no respondió, esperando a ver hacia dónde se dirigía la conversación. «Pero este pleito está destruyendo a la familia. Los bancos están nerviosos. Los socios están preocupados y los contratos gubernamentales están siendo revisados. Ese no es mi problema. No, pero podría ser tu oportunidad. 50 millones de pesos más una carta de recomendación personal mía para cualquier banco en América Latina donde quieras trabajar. Era una oferta seria. 50 millones le darían a Elena independencia financiera completa y la carta de esperanza. Abriría puertas que el escándalo había cerrado. ¿Y qué tengo que hacer a cambio? Firmar un acuerdo de confidencialidad total.
Nunca hablar públicamente del matrimonio, el divorcio o los negocios de la familia. Desaparecer completamente de nuestras vidas. Elena consideró la oferta durante largos minutos. Señora Herrera, ¿sabe qué me dijo su hijo la primera vez que lo confronté sobre su infidelidad? Esperanza negó con la cabeza. Me dijo que en su mundo las cosas funcionaban diferente, que yo tenía que aprender las reglas. Elena se inclinó hacia adelante. Bueno, ahora las reglas han cambiado, y en las nuevas reglas la respuesta es no. El juicio duró 3 días. Andrés Vargas testificó sobre la inserción deliberada de la cláusula defectuosa. Los expertos financieros confirmaron que Elena había contribuido sustancialmente a varias decisiones de inversión durante el matrimonio. Los registros bancarios mostraron su participación como cofirmante en préstamos importantes. El juez tardó 2 horas en deliberar. La Corte encuentra que el párrafo 7.3.3 del acuerdo prenupcial, tal como está redactado, no protege los activos desarrollados durante el matrimonio con la participación directa de la demandante. Por lo tanto, la señora Vázquez tiene derecho a una participación equitativa en dichos activos. Elena fue declarada con derecho a $28 millones en activos y propiedades. Cuando salieron del juzgado, Santiago estaba pálido. Sus abogados caminaban con las cabezas bajas. Salinas evitó completamente a los periodistas. Elena se detuvo en las escaleras del juzgado y se dirigió a las cámaras. Solo quiero decir que la justicia a veces toma tiempo, pero eventualmente llega. Ninguna mujer debería aceptar ser tratada como yo fui tratada, sin importar cuánto dinero esté en juego. Esa noche, Elena empacó sus pocas pertenencias en el apartamento de Chapinero. Al día siguiente, tomaría un vuelo a Miami para comenzar una nueva vida. Mientras doblaba su ropa, encontró una foto de su boda. En ella, Santiago la miraba con lo que había creído que era amor, pero que ahora reconocía como posesión. Elena, en cambio, sonreía con esperanza genuina. Elena rompió la foto por la mitad y tiró la parte con Santiago a la basura. Guardó su mitad en el pasaporte, no como recuerdo romántico, sino como recordatorio de que a veces las manos aparentemente vacías pueden contener más poder del que nadie imagina. Santiago se había equivocado sobre muchas cosas, pero especialmente sobre una. Elena nunca había tenido las manos vacías. Las había tenido llenas de inteligencia, dignidad y una fuerza que él nunca pudo comprender. Y esas manos la habían llevado a la victoria más completa que pudo imaginar. 11 meses habían pasado desde que Elena salió de Colombia y 6 meses desde que recibió el último pago de la liquidación judicial. El apartamento en Brickell tenía vista a la bahía de 1900 Vicín, y cada mañana Elena tomaba su café, observando los yates que navegaban hacia el océano abierto, una libertad que había aprendido a valorar después de tantos meses de sentirse atrapada. Vázquez Financial Consulting ocupaba una oficina modesta pero elegante en el piso 15 de un edificio corporativo. En la pared, detrás de su escritorio, colgaban su certificación en análisis financiero y una foto de sus padres en su casa de Ciudad Bolívar. La yuxtaposición ya no le parecía extraña. Había aprendido a integrar de dónde venía, con dónde había llegado. «Señora Vázquez, su cita de las 3 está aquí», le dijo su asistente por el intercomunicador. Elena revisó el expediente una vez más. Carla Morales, 26 años, recién casada con un empresario de la construcción en Medellín. Los detalles eran inquietantemente familiares. Matrimonio rápido, acuerdo prenupcial firmado sin revisión adecuada, aislamiento gradual de familia y amigos. Carla entró a la oficina con nerviosismo visible. Era una mujer pequeña, bien vestida, pero con una tensión en los hombros que Elena reconocía perfectamente. «Señora Vázquez, no sé si vine al lugar correcto. Mi esposo dice que estoy exagerando.
Pero siéntate, Carla. Cuéntame exactamente lo que está pasando. Durante la siguiente hora, Elena escuchó una historia que podría haber sido la suya propia. Promesas de amor eterno seguidas de control gradual, humillación disfrazada de protección y un acuerdo prenupcial que la dejaba completamente vulnerable. ¿Tú? ¿Crees que estoy loca?, preguntó Carla al final. Todos me dicen que tengo suerte de haber encontrado a alguien como él. Elena se inclinó hacia adelante. Carla, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tienes que pedir permiso para ser tú misma? Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. Todos los días. Entonces, no estás loca. Y sí viniste al lugar correcto. Elena había establecido su negocio específicamente para casos como el de Carla. Su experiencia personal, combinada con su expertise financiera, la había convertido en una especialista única en ayudar a mujeres a entender las implicaciones financieras de sus matrimonios y divorcios. El trabajo era emocionalmente agotador, pero profundamente satisfactorio. Cada cliente que lograba ayudar era una pequeña victoria contra el mundo que la había tratado de destruir. Su teléfono sonó mientras terminaba de revisar el contrato de Carla. Elena, habla, Andrés. La voz del exabogado sonaba nerviosa. Tienes unos minutos. Por supuesto, ¿qué pasa? Santiago se casó de nuevo el mes pasado con María Fernanda Salcedo, la hija del dueño de Salcedo Asociados. Elena sintió una punzada extraña, no de celos, sino de preocupación genuina por una mujer que no conocía y aparentemente está usando exactamente las mismas tácticas contigo. Control financiero, aislamiento social, el mismo patrón. Carla, me dijo que María Fernanda ya dejó su trabajo en el banco donde trabajaba. Elena suspiró. Algunos hombres nunca aprendían. ¿Hay algo específico que necesites que haga? No, solo pensé que deberías saberlo. Oh, y hay algo más. Esperanza Herrera vendió su participación en Constructora Herrera. Aparentemente las investigaciones financieras que se abrieron después de tu caso encontraron irregularidades serias. Santiago ya no está involucrado en las operaciones diarias. Elena no sintió satisfacción por la noticia, solo una sensación de cierre. Gracias por contarme, Andrés. Esa tarde, Elena caminó por Lincoln Road observando las familias que paseaban y las parejas que cenaban en los restaurantes al aire libre. Miami le había dado algo que nunca había tenido en Bogotá: anonimato. Aquí podía ser simplemente Elena Vázquez, consultora financiera exitosa, sin el peso de ser la exesposa de Santiago Herrera. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de alguien llamado Diego Moreno. Todavía estamos en pie para cenar mañana. Diego era abogado de inmigración, otro colombiano que había encontrado en Miami la libertad que su país natal no podía ofrecerle. Habían salido 3 veces en los últimos 2 meses. Cenas casuales donde hablaban de trabajo de Colombia, de sus familias. Elena escribió su respuesta. Por supuesto. Las 7 sigue bien. Luego borró el mensaje sin enviarlo. Diego era amable, inteligente y obviamente interesado en algo más que amistad. Pero Elena había descubierto que su capacidad para confiar en los hombres había quedado severamente dañada por su experiencia con Santiago. En cambio, escribió: Diego, lo siento, pero necesito cancelar mañana. Surgió algo de trabajo. Era mentira, pero era más fácil que explicar que a veces cuando un hombre la invitaba a cenar sentía la misma claustrofobia que había sentido en el penthouse de Santiago. Elena regresó a su apartamento y se sirvió una copa de vino mientras revisaba los estados financieros de su empresa. El negocio iba bien. Tenía clientes en toda América Latina y una lista de espera de 3 meses. Económicamente había ganado más de lo que jamás había soñado. Tenía independencia financiera completa, un apartamento propio y la libertad de trabajar en lo que la apasionaba.
Pero las noches como esta, cuando el apartamento se sentía demasiado silencioso, Elena se preguntaba si el precio de su victoria había sido demasiado alto. No se arrepentía de haber peleado contra Santiago, pero a veces se preguntaba si algún día podría volver a confiar lo suficiente para amar a alguien. Su computadora mostró una notificación de email. Era de Carla, su cliente de la tarde. Señora Vázquez, gracias por escucharme hoy. Por primera vez en meses no me siento loca. Decidí contratar a un abogado y revisar mi acuerdo prenupcial como me sugirió. También decidí abrir mi propia cuenta bancaria. Pequeños pasos, pero se sienten como victorias enormes. Gracias por mostrarme que es posible pelear, Carla. Elena sonrió mientras leía el mensaje. Tal vez el precio de su victoria no había sido demasiado alto después de todo. Tal vez su experiencia dolorosa había encontrado un propósito más grande. Respondió el email. Carla, los pequeños pasos son los más importantes. Nunca dudes de tu valor o de tu fuerza. Estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Elena. Después de enviar el mensaje, Elena tomó su teléfono y escribió otro mensaje, esta vez a Diego. Diego, perdón por cancelar tan tarde. ¿Podríamos intentar cenar el viernes? En cambio, me gustaría intentarlo otra vez. No era amor, todavía no. Tal vez nunca volvería a ser el amor ingenuo que había sentido por Santiago, pero era un paso hacia adelante, un reconocimiento de que merecía intentar ser feliz otra vez. Elena se quedó despierta hasta tarde esa noche, no por insomnio, sino por elección, disfrutando del silencio de su apartamento y la vista de Miami iluminada ante ella. Había aprendido a valorar la soledad, a distinguirla del aislamiento que Santiago le había impuesto. Sus manos ya no estaban vacías, estaban llenas de sabiduría duramente ganada, de propósito y de la posibilidad de un futuro que ella misma estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Santiago se había equivocado sobre muchas cosas, pero especialmente sobre el poder de las manos aparentemente vacías. Esas manos habían resultado ser las más fuertes de todas.